rico volver a estar con ustedes aquí para estudiar juntos la palabra del Señor. ¿Qué tal si comenzamos esta mañana orando y pidiéndole al Señor que nos guíe en un tiempo especial con su palabra? Para quienes de pronto se conectan apenas en este tiempo con nuestra celebración virtual, hemos estado estudiando el libro de Éxodo y bueno, ya estamos hacia el final del libro de Éxodo en los últimos capítulos. Hoy vamos a estar en los capítulos 28 en adelante, pero espero que de alguna manera puedas también como coger el hilo y conectarte con lo que el Señor nos ha venido hablando en este tiempo. Permíteme orar y pedirle al Señor que nos guíe durante este tiempo de estudio de la palabra. Padre, gracias te queremos dar por el regalo de tu presencia con nosotros en cada lugar donde nos encontramos, en casa, Señor, en familia. Te suplicamos, Señor, que tú nos des esa sensación especial que da tu Espíritu de que estamos contigo, que de alguna manera tu palabra está hablándonos al corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, danos gracia para poder ser encontrados por la palabra y que nos podamos ver en ella, poder encontrar esperanza, dirección y claridad en ella. Pero también, Señor, en un texto como el texto de hoy que tiene tantos elementos que de alguna manera nos recuerdan lo complejo, lo difícil que es acercarse a ti, lo complejo que es tener una relación contigo. Hoy que vamos a ver como tantos protocolos de seguridad para podernos acercar a ti, te pedimos que nuestro entendimiento sea abierto para comprender de una manera más profunda y más amplia por qué es que nosotros necesitamos a un mediador, por qué es que era necesario que viniera Jesús, no solamente para salvarnos, sino para interceder por nosotros. Danos, Señor, ojos abiertos, una mente abierta y un corazón dispuesto a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, por favor cojan sus Biblias ahí en casa y vamos a estar utilizando nuevamente hoy la tecnología que nos ayuda, porque siento que estos textos tienen demasiados elementos que son tan importantes para comprender lo que veían culturalmente los israelitas en este tiempo, que creo que hacen mucho eco para nosotros, lo vuelve como mucho más real, vivencial. Hoy vamos a estar, como les decía, estudiando el libro de Éxodo y vamos en el capítulo 28. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 28, 29 y 30 del libro de Éxodo. La semana pasada vimos las instrucciones para la construcción del tabernáculo, instrucciones que se volverán a repetir más adelante en este libro, pero particularmente nos estábamos dando cuenta de cómo Dios tenía ese deseo de venir a morar con los israelitas, que el deseo de su corazón al momento de liberarlos era no simplemente dejarlos en libertad en el desierto, sino llevarlos a una tierra, pero llevarlos con Él, donde Él moraría con ellos. Ahora estos capítulos de Éxodo nos van a mostrar algo en particular. Ya Dios está morando aquí, como decíamos, Dios ya se mudó al barrio. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Y eso es lo que nos va a dar este texto a partir de las instrucciones acerca de los sacerdotes y el sumo sacerdote en cuanto a las vestimentas, en cuanto a la consagración, en cuanto a los oficios que debían tener. Así que les pido que por favor abran en sus Biblias Éxodo capítulo 28 y en este video nos van a narrar, vamos a utilizar una versión diferente en esta narración que es la Reina Valera. Van a narrar el capítulo 28 y quiero que pongas especial atención en todos los detalles que este texto y este video nos mostrará, ¿sí? Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido.
Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del ephod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del ephod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del ephod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del ephod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del ephod, delante de su unión, sobre el cinto del ephod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del ephod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul, y púrpura y carmesí, alrededor del borde, y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová.
y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Es una belleza ver todos estos elementos digamos, como en vivo, ¿no? Poder ver cada uno de esos detalles que aparecen en la narración, tanta perfección, belleza, como de alguna manera como que muestran el carácter de Dios estas imágenes, ¿no? Pero bueno, quiero que nos metamos en este tema del contexto, en general de las vestimentas y de la consagración de los sacerdotes. Como veíamos en el tabernáculo, está llena de símbolos, llena de mensajes y de alguna manera de mensajes que nos apuntan a algo más grande. Es decir, es una historia mucho más amplia aún que el libro de Éxodo. Así que quiero que veamos algunos detalles de la vestimenta del sumo sacerdote, que en últimas es el que estaba describiéndose en este capítulo 28. ¿Para qué? Iniciamos pensando en para qué eran las vestiduras. Las vestiduras en últimas tenían, creo que como una función hacia el pueblo y para Aarón, que era el recordar, como dice el capítulo 28 en el versículo 2, conferirle a Aarón la honra y dignidad. Esto le ponía como en un lugar especial, pero también para recordar el oficio que estaban haciendo, que era un oficio sacerdotal, es decir, quienes intermediaban entre Dios y el pueblo. Pero esta vestimenta tiene demasiados elementos que también nos recuerdan que este vestido no era solamente para Aarón y para el pueblo, sino que también era un vestido que representaba algo para Dios. Y quiero que miren ahí en el capítulo 28, versículo 29. Siempre que Aarón entre al lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral, para impartir justicia, pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. ¿Para qué era esta vestimenta particular? Para recordarle también a Dios que este hombre estaba en representación de todo el pueblo de Israel. Pero, ¿de qué se componían los vestuarios? Había dos vestidos diferentes, uno para el sumo sacerdote y uno para el resto de los sacerdotes, uno para Aarón y uno para el resto de sus hijos. Pero lo que hacía distintivo la vestimenta del sumo sacerdote eran estos elementos en particular. Tenían un pectoral donde había 12 piedras grabadas, que las vimos aquí en el video, que representaban la causa de los israelitas. Estaban aquí, en su corazón, cuando entraba a la presencia de Dios. Estaba el efod, que era como si fuera un chaleco, más o menos como lo vimos ahí, que tenía una cosa particular, era que tenía 2 piedras también en cada hombro, cada una con 6 nombres de las tribus de Israel, representando una vez más al pueblo delante del Señor. Vemos también que tenía un manto, y este manto tenía algo particular en el borde final, como lo vimos en el video, que tenía unas campanillas y unas granadas. Dice el versículo 35 del capítulo 28, Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Es muy curioso porque las campanillas, se ha hecho mucha especulación de para qué servían. Literalmente nos dice que las campanillas es para que Aarón no muera. Algunos comentaristas piensan que eran para que no entrara de manera como desprevenida delante del Señor, sino que avisara, como que tocara antes de entrar. Pero de alguna manera Dios sabía que se estaba acercando, por lo cual algunos otros piensan que más bien las campanillas eran un recordatorio para el pueblo, para que cuando sonaran esas campanillas, que recuerden que ellos no podían ver nada de esto, estaba cubierto por el atrio, cuando sonaban esas campanillas, ellos sabían de alguna manera que el sumo sacerdote los estaba representando delante de Dios.
Luego tenía, en nuestra narración nos muestra un turbante y una placa de oro con una inscripción, un grabado en ella que dice consagrado al Señor. Dice este texto en el capítulo 28, versículo 36, esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Y esto es muy particular. El sumo sacerdote Aarón iba a llevar una placa que literalmente decía que él había sido separado, apartado delante del Señor, pero esa placa representaba también delante del Señor como un mediador que iba a ser quien de alguna manera purificaba esas ofrendas que el pueblo traía, en las cuales incurrían en pecado. Algunos comentaristas han mencionado esto como un recordatorio para el pueblo de que ninguna ofrenda por sí sola, ni ninguna buena actitud es suficiente para agradar a Dios, sino que necesita un mediador para que esas ofrendas, aun todo lo bueno, todo lo bonito, todos los dones y capacidades sean recibidas por Dios. Necesita un sumo sacerdote, necesita un mediador para que sean aceptadas por Dios. Los demás sacerdotes, es decir, los hijos de Aarón, iban a tener básicamente una vestimenta muy sencilla, iban a tener una túnica, un turbante, los cinturones artísticamente recamados y también junto con Aarón unos calzoncillos, como una especie de boxers, como los vimos en el video, para que no incurran en pecado y mueran. Literalmente, si ustedes se dan cuenta, hay varios elementos de la vestimenta que son hechos para protección de ellos, para que al entrar en la presencia del Señor y al servir en el tabernáculo del Señor, no murieran. Ahora, como dice el dicho, el adagio popular que tenemos, el hábito no hace al monje. Ellos ahora ya están, digamos, como vestidos con la dignidad y con un oficio, para el oficio que van a desempeñar, están de alguna manera muy bonitos, pero ahora necesitan ser consagrados, es decir, separados de manera especial para el Señor. Y ahí es donde nos muestra el capítulo 29, que te animo a que lo leas en casa también, algo de la ceremonia de la consagración de los sacerdotes. Básicamente esta ceremonia se compone de 3 elementos. Moisés tenía que bañarlos con agua, que aparece en el capítulo 29, en el versículo 4, es decir, necesitaba limpiarlos. Y para eso nos muestra en el capítulo 30 la construcción del lavacro que estaba antes de la entrada a la tienda, a la tienda de reunión, para poderse limpiar antes de oficiar como sacerdotes. Después tenía que ponerles las vestiduras, que era como revestirlos de la dignidad del cargo. Y luego tenía que ungirlos con aceite, el aceite de la unción que les confería autoridad, un aceite particularmente diseñado por Dios para ese oficio en particular, y el cual, si algún israelita quería hacerlo, como para disfrutar de su aroma, también debería morir. En el capítulo 30, en el versículo 22, vas a ver más de las instrucciones de este aceite de la unción. Ahora, ya están bañados, vestidos y oliendo delicioso. Y oliendo bueno, como decimos. Pero todavía ellos no están listos. Y esto me llama mucho la atención porque el sumo sacerdote ya había tenido la oportunidad de limpiarse, de ponerse un vestido que le daba mucha autoridad, dignidad, y le habían sido derramados sobre su cuerpo, sobre su cabeza, el aceite de la unción que de alguna manera lo separaba para el Señor, lo ungía para el oficio. Pero aún así no estaban listos. Dice nuestra narración, más adelante en el capítulo 28, 29, que hay varias cosas que deberían hacer más adelante. Y esto nos recuerda que Dios no se fija solamente como en las apariencias, en las cosas bonitas que puedes hacer, en los buenos actos, en la buena moral, en el buen comportamiento que puedas tener, en las buenas acciones que hagas, sino que Él se fija en el corazón. Que Él no se está detallando solamente las cosas externas, sino que mira a profundidad lo interno, y cuando ve lo interno sabe que no están listos. Aarón y sus hijos son hombres pecadores, igual que todo el resto del pueblo. No hay nada que los haga diferentes a ellos. Simplemente, como decíamos ahorita, el monje no hace el hábito. Tiene que pasar una transformación más profunda en ellos para que puedan acercarse a la santa presencia del Señor y no morir en el intento. Ellos saben que de alguna manera
deben ser limpiados, no solamente externamente, sino internamente. Pero para eso necesitan, de alguna manera, ser limpiados o perdonados por su pecado. Por eso, nuestro texto en el capítulo 29 nos va a mencionar tres sacrificios particulares que se hacían para purificar el altar, pero particularmente para purificar de sus pecados a Aarón y a sus hijos. Pues como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para que estos hombres pudieran oficiar delante del Señor y llegar a su presencia, no solamente tenían que tener una buena moral, una buena actitud y un buen vestido. Ellos necesitaban ser perdonados por sus pecados. Y para poder ser perdonados por su pecado, alguien tenía que morir. Por eso los sacrificios. Como vemos en el texto, en el capítulo 29, nos va a mostrar estos tres sacrificios, de un novillo y 2 carneros, sobre los cuales en cada caso ellos van a poner sus manos, y esta es una señal que nos muestra el Antiguo Testamento como de transferencia, así como en este momento de alguna manera no queremos tocar nada porque de pronto se nos pega. Aquí ellos están tocando este carnero para transferirle su culpa, para transferirle su pecado, y lo que pasa a continuación es que estos 3 animales van a ser sacrificados delante del Señor. Eso es la expiación. Ellos están literalmente traspasando para que otro pague los platos rotos. El primero que aparece es el novillo en el capítulo 29, los versículos 10 al 14, y nos va a mostrar cómo particularmente tenían que hacer esta ceremonia. Esa sangre tenían que regarla alrededor del altar y en cada una de las puntas del altar para purificar el altar de quizás otras manos que lo hubieran tocado antes de que empezara el servicio al Señor. El segundo sacrificio es de un carnero, que aparece en los versículos 15 al 18, y esto es un holocausto por los pecados ya particularmente de Aarón y de sus hijos. Ahí están expiando su culpa. Luego sigue el tercer sacrificio, que es un segundo carnero, del versículo 19 al versículo 22, que es el sacrificio para consagración de Aarón y sus hijos. Ya los ha perdonado por su pecado, ahora se consagran al Señor. Y hay algo muy simbólico en esta consagración, porque toman la sangre de este segundo carnero y le untan en la oreja, en el dedo derecho de la mano, en el dedo gordo de la mano derecha y en el dedo gordo del pie. Parece que de alguna manera ese tema de consagrar, como literalmente lo menciona el capítulo 29, estaba consagrando los oídos de Aarón y de sus hijos para escuchar la voz del Señor, consagrando sus manos para hacer la voluntad del Señor y consagrando sus pies para ser dirigidos y conducidos por la voluntad del Señor. Obviamente esto no lo dice el texto exactamente, pero es algo que varios comentaristas han llegado como a la conclusión de por qué estas partes en particular está como consagrando todo el cuerpo de Aarón integralmente para servir al Señor, separado para el Señor, como lo diría la lámina que lleva sobre la frente. Esta ceremonia de consagración iba a durar 7 días, sacrificando 2 corderos diarios. Es decir, para poderse acercar al Señor, para poder empezar a servir al Señor, necesitaban esta ceremonia durante 7 días continuos, sacrificando corderos, llevando ofrendas al Señor para poder ser aceptados por el Señor y consagrados completamente para Él, revestidos por su autoridad para representar al pueblo de Israel. No sé si cuando ves eso uno dice, oye, pero yo no sabía todo eso. Es decir, que montón de cosas tienen que hacer para acercarse a Dios. Porque tanto protocolo para acercarse al Señor. La razón aparece en ese mismo capítulo 29, en los versículos 44 al 46. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo, el Señor su Dios, yo soy el Señor su Dios que los saco de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor. ¿Por qué hay tanto protocolo en este texto? Básicamente por una sola razón. Porque Dios venía a morar entre su pueblo.
Y si el pueblo quería acercarse a Dios, entonces necesitaban pasar varias cosas para poder llegar a su presencia y no ser consumidos por su santidad. Porque literalmente la santidad de Dios no permite, no avala ningún mal, ningún pecado. Y la palabra nos ha mencionado en diferentes ocasiones que no hay nadie justo, ni aun uno, como dice Pablo en Romanos. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que sin estos protocolos de seguridad, los sacerdotes y el sumo sacerdote seguramente moriría delante del Señor. Esta semana tuve la oportunidad de salir, digamos, a mercar y hacer algunas vueltas personales, y fui a un centro comercial. Y me sorprendió, pues básicamente, ver a toda la gente con mascarilla, pero me sorprendió particularmente el protocolo para poder ingresar al centro comercial y al supermercado. Primero, te piden la cédula, que de alguna manera están revisando si tienes pico y cédula, es decir, si tú estás autorizado para entrar hoy. Después te miden la temperatura con una pistolita de calor, te miden la temperatura para mirar si tú estás saludable. Después revisan si tú tienes tapabocas, es decir, si tú estás protegido para poder entrar. Después te pasan, en algunos lugares me pasaron por una cabina de desinfección, un pozuelo para poder poner los zapatos, y cuando ya iba a entrar me dijeron, un momento, por favor, échese desinfectante. Entonces pase y échese desinfectante de manos para poder ingresar a un supermercado de la ciudad, que de alguna manera quieren garantizar que tú estás limpio, que no vas a contaminar a la hora de entrar al lugar. Ahora, después de todo este protocolo de bioseguridad, te dicen bienvenido, ahora puedes entrar. Esto me hizo pensar mucho cómo hoy en día nosotros necesitamos tantos protocolos para llegar a ciertos lugares, y me hizo pensar si nosotros necesitamos de alguna manera como un protocolo de bioseguridad para acercarnos a Dios. ¿Qué crees? ¿Será que necesitamos hoy también un protocolo de bioseguridad para acercarnos a Dios y no morir en el intento? Yo creo que sí, y voy a explicarte el porqué. El santuario que estamos estudiando, el tabernáculo y todos esos protocolos nos recuerdan varias cosas, y quiero resumírtelas básicamente. Primero teníamos que ser limpiados del pecado, ¿cierto? Tener santidad, ser bañados para poder acercarnos a Dios. Ser revestidos con una dignidad, un ropaje que nos confiere dignidad para acercarnos a Dios. Eso es el protocolo de bioseguridad que estos sacerdotes tenían que tener. Esos sacerdotes necesitaban tener su pico y cédula, es decir, ser elegidos para poder servir delante del Señor. No era cualquier persona, era a quienes Dios eligiera, y a esos ungía con aceite de manera especial para acercarse a Él. Pero ya que estaban limpios, como decimos ahorita, bañados, vestidos y oliendo bueno, necesitaban ser perdonados por sus pecados. Necesitaban experimentar la propiciación, ¿cierto? La limpieza de su pecado. Y luego, después de todos estos protocolos, ahora sí, faltaba una cosa más. Necesitaban ser apartados completamente para el Señor, es decir, consagrados integralmente para el servicio del Señor. Solo después de ese protocolo de bioseguridad es que un sacerdote y el sumo sacerdote podía ingresar a la presencia de Dios. Y mis hermanos, al pensar en esto, yo realmente he sentido como arrepentimiento en mi corazón, en la forma ligera en que a veces nos acercamos al Señor, en la forma como descuidada, desprevenida, irreverente en que nos acercamos al Señor. De hecho, estaba leyendo unos artículos en estos días de cómo nos invitándonos a tener cierta respeto y honra a la hora de comunicarnos por estos medios virtuales, porque cuando la iglesia se reúne dominicalmente, se reúne para estar delante de la presencia del Señor. Por eso, cuando nos conectamos con el servicio dominical o el servicio virtual,
nosotros hemos de tomar una postura que muestre respeto. Hemos de tomar unas actitudes que muestren honra y reverencia delante del Señor, ¿cierto? Nosotros básicamente no podemos estar como por ahí tirados, como si estuviéramos viendo cualquier película o cualquier serie de Netflix, interrumpiendo para poder comer o picar algo en la cocina. No, cuando nos reunimos, aún en tu casa, para escuchar la palabra del Señor, estamos entrando delante de la presencia del Señor, que es santo, santo, santo. Por eso, de alguna manera, este texto me ha llevado como mucho al arrepentimiento, al pensar de la manera que a veces descuidadamente oramos al Señor y oro al Señor de cualquier forma, en cualquier posición, en cualquier lugar. De hecho, recordaba preparando esto a un profesor mío que me decía que sus tiempos de devoción, sus tiempos de estudiar la Biblia eran en el baño, mientras estaba haciendo sus necesidades. Yo decía, ¿hasta qué punto hemos llegado, Señor? ¿Hasta qué punto hemos llegado de como que esa familiaridad de no, nuestro buen Padre nos ha hecho de alguna manera acercarnos de una manera irrespetuosa? Y espero que este texto de alguna manera también logre ese mismo impacto en ti, que cuando te acercas al Señor, te acercas al Señor del universo, el cual, si no fuera por un sumo sacerdote que te representa hoy, serías consumido por su presencia. Pero bueno, quiero de alguna manera responder esta pregunta. ¿Necesitamos un protocolo de bioseguridad para acercarnos a Dios hoy? Te dije que sí. La Biblia nos dice que Dios no cambia ni demuda con el tiempo. Él no cambia en su parecer ni en sus propósitos. Él sigue, como dice el autor de Hebreos, siendo un fuego consumidor. Dios no ha cambiado. Dios no es uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. No, Dios sigue siendo el mismo Dios. Por eso, cuando tú y yo queremos acercarnos al Señor, yo no sé en qué momento de tu relación con el Señor estés, no sé si de alguna manera te estás conectando en estos momentos por primera vez o llevas años de ser cristiano, no sé si tienes dudas acerca de Dios y has empezado como a orar porque te sientes perdido por estos tiempos y estás buscando como una ayuda externa o una ayuda espiritual. Yo quiero a través de este texto recordarte esto, que para acercarnos a Dios nosotros también necesitamos un protocolo de bioseguridad. No es así como así. No es como que cualquier persona pueda acercarse a Él y pedirle y orarlo y buscarle y esperar su bendición o su dirección o su aprobación. Dios sigue manteniendo protocolos. Y aquí hay algunas preguntas que quiero que de alguna manera nos ayuden a mirar si nosotros estamos listos para poder presentarnos ante su presencia y siquiera elevar una palabra o un Padre Nuestro a Él. ¿Tú tienes la santidad que Dios requiere de ti? ¿Estás limpio de pecado para poder acercarte a Él? ¿Tú tienes ya la dignidad que necesitas para poder acercarte delante del Dios y el Creador del universo? Tú eres digno delante de Él para poder acercarte y hablarle a aquel que de alguna manera sostiene toda la creación con su mano. Dios te llamó a ti, Dios te eligió para poder acercarte a Él. Dios te ha perdonado ya el pecado que has cometido en el pasado o en el presente. Ya te ha perdonado. Ya de alguna manera se ha cubierto tu culpa delante de Dios, como para que puedas acercarte y no ser consumido por su presencia y por su santidad. Ahora, te has apartado completamente para el Señor. Si tú de alguna manera has fallado en algunas de estas preguntas, como yo mismo me veo, entonces yo quiero recordarte algo. Si tú clamas al Señor e intentas acercarte al Señor, lo único que vas a obtener es la destrucción y la ira de Dios. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo un Dios santo, 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 que no tiene por inocente al que es culpable y que no deja al pecador sin castigo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo protocolos de bioseguridad para acercarnos. Entonces,
yo quisiera animarte a pensar en esto. ¿Cómo es que tú te atreves de una manera ligera a levantar tus manos, a levantar oración delante del Señor? Esa, esa sensación, esa sensación que te deja al pasar por estas preguntas, era lo que experimentaba cada israelita. Ellos veían el tabernáculo y venían cosas muy preciosas, y a los sacerdotes, al sumo sacerdote, pero de alguna manera recordaban que ellos no tenían acceso a Dios. Ellos no podían llegar a Él. Su pecado los consumiría. La verdad es que ninguno de nosotros pasa este cuestionario. Y por eso yo quisiera recordarte esto. No hay tal cosa como esa ligereza para acercarnos a Dios. Quizás nuestro tiempo nos ha familiarizado mucho con la idea de Dios como un Dios bueno, bonachón, como un Padre generoso, misericordioso, pero Dios es mucho más que eso. Es mucho más que eso, y solo basta que vayas a las Escrituras para que te des cuenta de quién es el Señor. Yo no sé si has escuchado, si tienes de pronto gente que conoces, cristianos, o aún tú mismo. No sé si te has dado cuenta que los cristianos oramos regularmente o normalmente y terminamos diciendo siempre una frase: te pedimos esto en el nombre de Jesús. ¿Lo has escuchado? Cuando un cristiano ora de esa manera, está haciendo de alguna manera mención a esto. Yo no puedo pedirle nada a Dios. Yo no puedo siquiera acercarme a Dios. Yo no puedo ni siquiera adorar a Dios si no es porque yo me acerco en el nombre de otro. Cuando un creyente, cuando tú y yo, mi hermano y mi hermana, oramos en el nombre de Jesús, nos estamos de alguna manera cobijando a esta misma estructura. Nosotros nos cobijamos a un gran sumo sacerdote que nos representa a nosotros. A un sumo sacerdote que de alguna manera todo el libro de Éxodo nos ha estado recordando. Al pasar por estas preguntas, nosotros sentimos demasiada culpa en nuestro corazón y decimos: no tenemos ni la santidad, ni la dignidad, ni hemos tenido el perdón de los pecados, ni hemos sentido el llamado de Dios. Nosotros no, de alguna manera, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Eso es lo que yo te quiero que te quede muy claro en tu corazón. Tú no puedes acercarte a Dios así como así. Puede que tú hayas crecido en la religión tradicional y de alguna manera hayas pensado que puedes acercarte con libertad a Dios, pero la verdad es que no. Tú no puedes vivir tu vida de cualquier manera y acercarte a Dios. Tú no puedes vivir en pecado y sostener las cosas como que no, estas son luchas, son luchas. No, tú no puedes acercarte a Dios. Lo que te vas a encontrar cuando el Señor venga es una enorme sorpresa de que serás rechazado si tú no te acercas a través o por medio de un sumo sacerdote que sí cumpla todos estos requisitos, que sí haya de alguna manera aplicado a todo este protocolo de bioseguridad para acercarse a Dios. Todo el libro de Éxodo de alguna manera nos ha apuntado vez tras vez a ver la persona de Jesús como en quien se reúne y quien se consuman todos estos llamados y todos estos protocolos para acercarnos al Señor. Nosotros no podemos entrar. Nuestro pecado constantemente nos acusa, nuestra culpa nos excluye, pero cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestra vida rebelde a Dios, de nuestros pecados, de vivir constantemente apartados de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, y venimos y nos refugiamos, nos escondemos detrás de Jesús, como quien nos representa, como el gran sumo sacerdote, entonces dice el libro de Hebreos que nosotros tenemos esperanza. Y quiero leerles unas porciones de Hebreos que concluyen y digamos que envuelven toda esta historia que hemos estado viendo del tabernáculo, de los sacrificios y de la consagración del sumo sacerdote, y la envuelven para recordarnos cómo cada uno de estos detalles era una sombra de lo que estaba por venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no el tabernáculo de esta creación, entró
una sola vez y para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santificaba de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos, seamos consagrados al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Lo que el autor de Hebreos nos está recordando aquí es que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que nos limpió con su propia sangre para entrar a la presencia de Dios. Que de alguna manera su sangre es mucho más poderosa que la sangre de cualquier novillo o becerro que se sacrificaba, que la sangre de Jesús puede limpiar nuestras conciencias de pecado y puede hacer que nosotros seamos consagrados para Dios, para vivir para el servicio de Dios constantemente. Pero la historia continúa en Hebreos 10, versículos 19 al 23. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos escuchen esto, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. En tiempos de pandemia, en tiempos del COVID-19, es como si te dijeran, es que tú ya eres inmune, no hay problema, tú puedes entrar, tú ya no eres no estás ni infectado por el pecado, ni eres portador del pecado. Ya tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su propio cuerpo que se quebró, que se rompió. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, alguien que está delante de nosotros, que nos representa. Y aquí está la invitación. Acerquémonos. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. No tienes que maquillarte, ni manipular cosas, ni tratar de ser otra persona. No, acércate con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza, mis hermanos, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mi hermano, tú tienes la santidad que Dios requiere de ti para acercarte a Él. Tú tienes la dignidad que necesitas. Tú has sido elegido, Dios te llamó para poderte acercar a Él. Tú ya has sido perdonado por tus pecados. Tú ya estás viviendo completamente apartado para el Señor. Quizás tú, como yo, tengamos que con algo de tristeza en nuestro corazón decir no. Muchas de esas cosas han pasado, pero todavía vivo y veo el pecado en mi corazón. Y si tú como yo quizás a veces experimentes esa culpa y ese dolor de sentirte inmundo, ¿cierto? Que tú no pasas los protocolos de bioseguridad para acercarte al Señor. Yo quiero desde este texto de Hebreos 10 recordarte esto. Dice 10:14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Si tú eres un hombre o una mujer que se ha arrepentido de sus pecados, que le ha empezado a doler vivir la vida alejado de Dios y que lucha cada día por ser aceptado delante de su presencia, si tú eres un hombre o una mujer que ha depositado su fe en este sacrificio, si te has agarrado y aferrado a esa fe que profesamos, que tenemos un sumo sacerdote que sí cumple lo que nosotros no podemos cumplir, entonces mi hermano, tú puedes decir, yo quizás no tenga este protocolo, pero tengo a Jesús.
tengo a mi Señor, a mi Salvador, a mi gran sumo sacerdote. Él me ha dicho que con su sacrificio, Él me ha hecho perfecto para siempre. Para siempre, eso no va a cambiar con nada. Me ha hecho perfecto para siempre. Y en esa perfección, Él me ve. Dios no mira nada más sino a Jesús. Y si tú no tienes a Jesús, si tú no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Él, yo te invito a que lo hagas ahora. Que te abraces a aquel que sí puede cumplir los protocolos de seguridad para acercarte a Dios. Tú no los puedes cumplir, por más que te esfuerces, por más que leas la ley y trates de ser moralmente bueno, hacer buenas obras, tú no puedes cumplir todo lo que la santa ley de Dios demanda de ti. Todo esto es algo que solamente te apunta a recordar que tú necesitas ser salvado, que tú necesitas acercarte a Dios, pero detrás de alguien que te represente. Por eso yo quiero invitarte a que tú pongas tu fe en Jesús hoy. Solo a través de Él es que Dios te va a escuchar. Solo en el nombre de Jesús es que Dios te va a atender. Solo por la mediación de Cristo es que tú puedes acercarte con confianza y llamarlo papá, papá. Solo a través del Cordero de Dios, que ha quitado el pecado tuyo, es que tú puedes acercarte con manos limpias a Dios. Mi hermano y mi hermana, yo quiero de alguna manera terminar adorando al Señor, recordando cuán precioso Cordero ha sido sacrificado, cuán poderoso sacerdote tenemos frente a la familia de Dios. Quizás nosotros digamos, no tenemos todo esto, pero quiero que tú te afirmes en algo. Tú tienes a Jesús. Y esa esperanza en Jesús no te deja pecando con libertad, sino particularmente, como dice Hebreos 10:14, Él te está santificando. Y tras ese camino es que vamos, peleando cada día contra el pecado, pero confiando en que nuestro Redentor vive, nuestro Salvador vive, y Él es el que nos representa. Dios no nos ve a nosotros, ve a aquel en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Por eso bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, que nos ha abierto la cortina para que hombres y mujeres tan imperfectos y pecadores como nosotros, que caminamos en pos de la santidad de Dios, para que caminamos cada día queriendo honrar y glorificar más a Dios en nuestra vida, podamos tener acceso solamente por un mediador, por Jesús. Permíteme orar y terminar con esta canción. Padre, gracias te queremos dar por Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Gracias porque todos esos protocolos de bioseguridad que hoy aplican, esto no ha sido como abolido, hoy aplican estos protocolos de bioseguridad para no ser consumidos por tu santidad y por tu ira contra el pecado. Solamente podemos cumplirlos. Solamente podemos acceder por los méritos de otro. Gracias por Jesús, por eso es que oramos todo el tiempo en su nombre. Porque nosotros reconocemos cada vez que mencionamos esto, que nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos, ni capacidad, ni algo de que hacer alarde como para que te hagamos a ti deudor, para que te hagamos a ti de alguna manera un deudor nuestro por nuestra bondad, nuestra justicia, nuestra santidad. No hay nada de eso, sino solo Jesús. Solo por tu gracia es que podemos pedirte. Solo por tu gracia es que podemos acercarnos a ti. Y solo por tu gracia, Señor, es que podemos llamarte papá. Ayúdanos, Señor, no solamente a aferrarnos cada vez a que nuestra esperanza no son nuestras buenas obras, sino que nuestra esperanza siempre será Jesús. Pero también haz que esta gracia absurdamente envolvente, que nos aturde, que nos deja sin comprensión alguna de cómo es que es posible esto. Que esa gracia nos haga acercarnos cada vez más de una manera reverente, dedicando nuestra vida no solamente a agradarte, sino a honrarte, no por lo que podemos hacer para, sino por lo que has sido ya hecho por nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, y bendito sea el Salvador que nos representa y que intercede hoy por pecadores como nosotros. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor. En Cristo Jesús es que oramos y en Cristo Jesús es que estamos.
Amén.